una partida en la que yo llevo negras y, bueno, por internet no le vamos a dar más importancia, pero es muy interesante el final que nos ocupa, por una serie de temas, ¿no? Bueno, primero se está planteando un cambio de torres posible que el blanco en la partida lo rechazó, digamos, ¿no? El blanco jugó, sacó la torre verde. Pero antes de hablar de la partida, te quería preguntar qué opinas de que se produjera un cambio de torres, por ejemplo. Como es bastante didáctico, lo voy a hacer, ¿no? Claro, el negro tiene mejor rey y va a más velocidad a comerse el peón más comestible, ¿no? Que es A4, ¿no? Con un camino bastante rápido. El blanco no llega a tiempo, por tanto, después de rey F2, rey D6, lo veremos atrás, pero vamos a mirar este final, rey E3 y rey C5, el blanco no tiene manera de evitar que le caiga el peón de A4 y por tanto, bueno, muchos dejaríamos de analizar aquí, ¿no? Cae el peón de A4 y el negro gana al final de peones, ¿no? Yo he seguido un poco. Podría el blanco intentarlo por el otro flanco. Contraataque contra el flanco de rey. Flanco de rey. Y ver qué pasa cuando el negro corona, ¿no? Rey E4, rey B4, rey E5, rey por A4 y rey E6. B5, ¿no? El negro lanza su peón pasado para coronarlo, no tiene otra cosa, ya le va bien. Rey F7 y B4. Rey por G7 y B3. De momento no hay nada súper extraordinario aquí, de hecho es un final relativamente sencillo, pero lo comento por un detalle. Rey por H7, B2. Vale, esto pasa a veces, ¿no? Uno corona y el otro tiene peones pasados. ¿Qué pasa en esta lucha de la dama contra los peones, ¿no? Generalmente ganan, a menos que los peones estén muy avanzados o sea un peón determinado, ¿no? Un peón de torre, por ejemplo. Después de G5, las negras coronan, tenía la dama preparada, coronan con jaque y ahora las blancas juegan G6, ¿no? Parando el jaque y avanzando el peón un poquito más. En teoría mucho diría, bueno, si un peón caballo también. Sí, quería hablar de esto, ¿no? Que esta lucha de dama contra peones, qué peón es mejor y qué peón es peor, ¿no? El peón... Claro, sabemos que, bueno, peón caballo, el peón alfil pues tiene más posibilidades de hacer tablas, ¿verdad? Peón alfil y peón torre. Pero el peón caballo y los dos peones centrales normalmente se pierden, ¿no? Vale, explicamos un poco por qué y luego volvemos aquí. Es decir, con tu teoría de que el peón de torre es el peor, simplemente sin saber nada, dirías, bueno, pues me como, hago esta, el peón de torre me lo como y gano este final, ¿no? Y así es, de hecho este final se gana, ¿no? Pero vamos a demostrar por qué, ¿vale? Para que la gente entienda. Este final se ganaría por lo siguiente. El negro avanza, ¿no? G7, ponemos el peón, jaque, rey G6, y el blanco se pone muy pesado con que quiere coronar, y el negro ha de realizar una maniobra determinada para hacer que el rey se sitúe en la casilla... Enfrente del peón, la casilla de coronación del peón, ¿no? Cuando y así, lo haga, deje de amenazar. Deje de amenazar y poder traer nuestro rey, ¿verdad? Exacto. Porque para ganar esto hemos de traer nuestro rey, que está bastante lejos. Desde luego está claro que si la dama logra controlar la casilla, ubicarse en la casilla de coronación del peón, ganará siempre, ¿no? Esto para todos los aficionados. Es decir, si consigue este, ya está. Se ha finalizado el final. Nunca te coronarán y acercas el rey y ganar. Pero no es tan fácil meterse delante, porque el rey blanco se encargará de evitarlo. El rey se encarga, ¿no? Por ejemplo, bueno, jaque, ¿no? Sí. Jaque. Ha de ir a un sitio que amenace coronar. Pongamos por ejemplo, rey F7, ¿no? Ahora jugamos dama F5 jaque. F5 jaque. Delante del peón no se pondrá, porque quiere amenazar coronar, se pondrá a un lado. Otro jaque. Fue el peón, has de ir ahí. Y ahora, gracias a un jaque temático, obligamos a ubicarse delante del peón porque de lo contrario perdería el peón. Sí. Con esta maniobra podemos acercarle a nuestro rey. Y ahora es importante no seguir dando jaques, porque no amenaza coronar. Es el momento de acercar al rey. Llevar el rey, vale. y volveríamos a lo mismo, ¿no? Y el proceso se va repitiendo, ¿no? A mí me gusta, bueno, mencionar el tema de la clavada. No todos son jaques, ¿no? Por ejemplo, clavar va más rápido porque se desclava amenazando coronar
das un jaque lateral y le obligas a ponerse delante. Claro. Y otro pasito más, ¿no? Se aparta jaque, en este caso, ¿sí? Jaque, jaque. Estamos repitiendo el mismo proceso, no tiene más misterio, ya estoy más cerquita. Te apartas amenazando a coronar, te clavo, ¿sí? Jaque y rey aquí. Vale, y aquí ya hay mate en 2. Sí, ya podemos amenazar. Por la proximidad del rey. Pero con cuidado. Cuidado con el ahogado. Que no hayan ahogado. Si aquí se nos va la mano y hacemos esta... Estaríamos ahogados. Pero a mí me habían dicho que había que acercar al rey. Sí, pero sin ahogar. Claro, aquí tendríamos esta jugada, ¿no? Sí. Esa ya, por ejemplo, lo obligamos a la única jugada que pueda y tendríamos el mate, ¿no? Correcto. Es decir que... ¿Qué conclusión hemos sacado? El peón de caballo no es muy resistente. No es muy resistente a los ataques de la dama. Sí. Como podría serlo el de torre o el de alfil. Pero vamos a ver por qué, ¿no? Imaginemos que en la posición inicial con el rey lejos... No, la posición inicial era esta, ¿no? Sí. Y aquí jugaban las negras. Y aquí jugaban las negras, sí. Imaginemos que... Perdona, estaba aquí. Ay, perdón, sí. Que el negro no supiera que comiéndose el peón de torre gana, por ejemplo, y jugara, no sé. Le hago jugar mal, pero para que sea más didáctico creo que es buena idea. Jugara esto, por ejemplo. Entonces el blanco, H5, ¿no? H5, sí. Hemos dicho, el peón de torre sí que es resistente contra la dama, pues vamos a que sobreviva, ¿no? Y ahora jugará esta, ¿no? Haríamos H6, ¿no? Porque el peón importante es el de H, ¿no? Vale. Y esto nos va a servir de ejemplo, porque contra acercar al rey, que parece un buen momento, las blancas juegan rey H8 y regalan el peón de G. Con la certeza de que es un final de tablas, lo explicamos, ¿no? ¿Por qué después de dama por peón y H7, estos son tablas? Claro, vemos que el rey queda en una esquina del tablero y queda en una posición, digamos que, de ahogado. Vemos que la dama no puede actuar puede actuar sobre solo una sola columna, sobre un solo lado, ¿no? Y de esta manera, cada vez que va a ocupar esta casilla, por ejemplo, ahora la dama se quita, ¿no? Para que no haya haya ahogado, el rey sale y amenaza a coronar. Sí. Entonces vemos que la única manera de evitarlo es controlando nuevamente, dando jaque, sí. Por ejemplo, jaque, y vemos que nuevamente el rey se va a refugiar. Sí. Solo se mete si hay un ahogado, ¿no? Si hay un ahogado, ¿no? Juega con el recurso del ahogado, con el peón de torre. Lo digo para que no se obsesionen con meterse, porque por ejemplo, si te doy jaque, ahora no te metas. Ahora no. Porque te dan mate, ¿no? Aquí jugaríamos esta, por ejemplo, y nuevamente amenazaríamos a coronar, ¿no? Y vemos que no hay manera de progresar, porque si jaque me voy, jaque vuelvo a amenazar la coronación, ¿no? No consigue acercar al rey porque siempre le amenazan coronar, o hay un ahogado. Por ejemplo, si ahora te juego jaque, te puedes meter y hay un ahogado. O incluso podrías jugar, quizás sería más temático, te sales, amenazas coronar, lo ataco, vuelves, y cuando te doy el jaque y ahora te obligo, aceptas encantado porque ahí no puedo acercar al rey. Claro. Te ahogaría, ¿no? ¿Vale? Vamos a hacer una comparativa. ¿Por qué con el peón de torre hay siempre ahogados y con el de caballo no? Bueno, simplemente movemos esta posición una casilla hacia la izquierda para que sea un peón de caballo y aquí no hay ahogados. Siempre hay dispone de una columna. La columna extra hace que no haya ahogados. El rey puede, entonces... Y al no haber ahogados sí que puedes acercar al rey. Esta es la diferencia. Vale. Bueno, has dicho que el peón de alfil también... El peón de alfil también, en este caso, en este final no lo teníamos, pero... Vamos a hacer trampa y vamos a hacer trampa y pues si tuviésemos... No, esta posición ya me esa misma posición. Donde quieras, pero lejos. Ya vemos que aparece, en esta, la jugada más natural de las negras sería esta, ¿no? Sí. Bueno, pero aparece automáticamente una figura de ahogado con esta jugada, ¿verdad? Exacto. La lógica del negro es jaque, tienes que poner delante y hacer el rey. La misma de antes. Pero es mentira porque... Existe una posibilidad, ¿no? Esto solo pasa con el peón de alfil. Claro.
que ahí esté ahogado. Capturando salía el rey ahogado. Imaginemos que el peón fuera más central, como vemos toda una columna, ¿no? Perdón, Aquí. En este caso ya no sería lo mismo. Claro, aquí contra jaque. Ya están obligados a colocarse claro. delante del otro, a poner el rey delante de Claro, del si peón. te vas si se va, y como, no hay ahogado. ahogado porque hay una columna más a tu derecha. Tendrías que ponerte delante y el rey se acerca. Claro, y terminas perdiendo como hemos visto en el primer ejemplo. Esta es la diferencia entre el peón de torre y de alfil, que hay temas de ahogado y dan tablas, si el rey está lejos, y el de caballo o uno central, que no dan temas de ahogado, y se pierde. Vale, entonces, bueno, en el final que nos ocupaba era este, bastante retrasado, era este concretamente. Correcto. Con este conocimiento previo de que el peón de torre no es suficientemente bueno y la dama se impone, pues la jugada esta no es difícil de encontrar, ¿no? Claro. Pones este con jaque y luego maniobras con la dama y el rey para poder ganar. La lucha de la dama contra el rey y peón de caballo se gana, ¿no? Entonces este final se ganaría. Por tanto, volviendo atrás, el cambio de torres llega a un final perdido. ¿Te acuerdas que venía de un final de torres? Veníamos de un final de torres. Lo vuelvo a poner. Rey en G1. La torre. Y los peones en segunda. Vale, sigue siendo interesante el final porque, bueno, ahora hemos aprendido que torre por E7 es mala. Sigue un final de dama contra peones que se gana, ¿vale? Muy bien. Tiene lógica, ¿no? Que cambiar pierda porque el rey negro va muy rápido a por el flanco de dama. Resulta que, bueno, el blanco, como he mencionado al principio, jugó esta. Resulta que si el blanco jugara esta, el final de peones es distinto. Imaginemos, a la torre por E1. Lo explico porque es didáctico, aunque los reyes van hacia el centro a ver qué pasa, ¿no? O sea, a buscar qué peones atacan. El rey blanco también. Y ahora imaginemos que te centraliza rey de 5, por ejemplo. Y el blanco hace lo que se dice coger la oposición, ¿no? O sea, ponerse en la posición. Ponemos al paso del rey. Y el negro no puede ganar, a pesar de tener el rey ligeramente más activo. ¿Por qué? Pues porque se da la perpetua persecución de reyes, ¿no? Si rey C5, rey C3. Vuelves a D5, vuelvo a D3. Vas a D5, voy a D3. No te deja pasar. No hay manera de poder pasar. Vuelvo. Y así eternamente, ¿no? Y el tema de los peones móviles, fíjate, estos no son móviles, ¿no? Porque si muevo uno me lo comes y si muevo uno me lo comes. O sea, que el flanco de dama, digamos que no nos interesa mucho. Pero aquí podría intentar ganar algún tiempito, ¿no? Sí. Pero vemos que es fácil de bloquear, ¿no? Si esta jugada, por ejemplo... Simplemente avanzas el mismo que te ha avanzado el otro, ¿no? Avanzas este y se queda sin jugadas de peones y vuelve la eterna persecución de los reyes, rey, y de aquí no pasa. No hay manera de... O si lo hiciera con el otro, misma regla, ¿no? Avanzas el mismo que te ha avanzado ahora, ¿no? Y vuelve a quedar un bloqueo y te persigue, ¿no? Y serían tablas, ¿vale? O sea que... No es lo mismo, ¿no? No. Con rey F2 y rey por E1 al final es tabla. Vemos la importancia de una oposición a la distancia, ¿no? Y aparte el hecho de que el rey pueda alcanzar el centro rápido, ¿no? El rey está más cerca del centro que en la línea de torre por rey por, que el rey negro es más rápido. Correcto. Son dos líneas que parecen similares, pero son muy distintas, ¿no? Torre F2 hacia tablas, torre por piedra. Bueno, en la partida me juega torre por. Y el final al que llegaremos será muy interesante, porque en lugar de defender el peón de B6, que no sería muy interesante, tengo a disposición torre E4. Y quiero... doy el de B6, pero me quiero comer dos. Capturar dos peones, ¿no? En el camino, que siempre es un buen cambio, ¿no? Claro, estoy tocando los de flanco de rey y el de A4 a la vez. Estoy tocando todo, ¿no? Capturó. Torre por G4 jaque. Rey F2. Y ahora tengo dos opciones de captura, ¿verdad? ¿Qué peón te tentaría más de comer? ¿El de H4 o el de A4? Yo me comería el de H4. Vale. Primero, por qué. Sí, para crearme dos peones libres, ¿no? A veces con un 2 contra 1 en el mismo flanco
normalmente es tabla, ¿no? Sí, sí. Muy fácil de explicar si simplemente hacemos Si esta. hacemos esta, Error. simplemente defendemos nuestro peón. Consolida, ¿no? Y como ya conocemos los finales de torre y peón contra rey, sobre todo cuando el rey se encuentra en la misma columna de uno de los peones que Sí. pueda coronar, sabemos que tenemos muchísimos métodos para poder defender, sobre todo el definidor, ¿no? Sí. Que hemos visto en vídeos. Simplemente nos bastará mantener defendido a nuestro peón. La manera de progresar de las negras será a la larga de avanzar sus peones, ¿no? Sí. Y nuestra idea que es que cuando se simplifiquen los peones, al tener nuestro rey Delante de los peones y no cortado, podamos hacer tablas sin problemas, ¿no? Sí. Entonces automáticamente lo primero que uno le tiene que pasar, obviamente en este caso, ¿no? En lo que tú dices, es ir a la captura de NF2. rey F2, es ir a la captura primero del peón para crear dos peones libres, ¿no? Es verdad que uno se puede asustar de no, pero ya tengo un peón Sí. Que avanza. Que avanza, ¿no? Y tal, ¿no? pero de una cierta manera es más simple de controlar ese avance y no el de los dos peones, ¿no? Sí, sí. Serían tablas muy fáciles, ¿eh? Yo creo que cualquier gran maestro que le enseñes esta posición te firmaría tablas ya, Sí. ¿no? Y en cambio esta es mucho más interesante, como bien dices, para que el negro aspire a ganar, ¿no? Claro. Porque tiene de hecho, este tipo de finales se suele ganar casi siempre. Ahora explicaré por qué, ¿no? Cuando uno tiene dos peones pasados y apoyados por el rey, otra cosa es que el rey estuviera dando vueltas, ¿no? Pero con el rey apoyándolos, contra uno que se puede parar por detrás con la torre, casi siempre es victoria asegurada, ¿no? Vale, dicho esto, sigo con las jugadas lógicas. Lo avanza, lo tiene atacado y los peones pasados hay que avanzarlos, ¿no? A5, torre A4 parándolo por detrás, la mejor manera de parar un peón pasado, como sabemos, y A6, ¿no? Y A6. Hasta aquí no hay discusión. No, si vemos que deja la torre activa, ¿no? Digamos, esta otra defensa sería mucho más pasiva, Sí, porque ataría a la torre. claro. Primero que el peón está más atrasado, Atrasado y encima la torre más pasiva. Sin embargo, esta es la mejor jugada, la torre Sí. de una cierta manera queda activa, ¿no? Claro, H5. Bueno, recuerdo que esto es una partida jugada por internet a un ritmo rápido y no tiene mucho valor las jugadas en sí, sino... Bueno, aquí hay que tener más que nada un plan, ¿no? Sí, sino los planes y Los las planes ideas. son muy importantes. Yo creo que es muy importante que el rey logre pasar su sexta fila también, ¿no? Sí, Eso puede ser. ¿y cómo hacerlo, no? Bueno, él me jugó esta. Hacía esta introducción porque esta jugada no es muy... Ya. Vale que el rey se ha de quedar parando los tiene que- peones, se pero tendría que quedar. esta es un poco rara, ¿no? Pero Sí. bueno, como luego puede volver, sigue siendo interesante, ¿no? Me jugó esta. Y aquí el método más lógico sería jugar G6. Sí. ¿La explicamos esta jugada? Porque parece más natural G5, ¿no? G5. Bueno, G6, la idea es, en una cierta manera, poder... Tenemos un problema, necesitamos para coronar nuestros peones la ayuda de nuestro rey, aparte también, ¿no? Entonces, el problema es que estamos cortados. Cortados, ¿no? Por la Entonces, la torre. idea de G6 es crearse la posibilidad de pasar con el rey, ¿no? Claro. Crear como una barrera, interceptar la acción de la torre Sí. y poder pasar con nuestro rey por delante de los peones, ¿no? Sin embargo, si hiciésemos G5, estaríamos limitándonos. Ya ahora dependeríamos de los dos peones y de nuestra torre y No contamos con el contamos rey. la ayuda con el rey, que es muy importante. Recordemos que la torre, aparte de las negras, en una cierta manera está comprometida, porque está a la defensa del peón, del avance también del Sí. peón de las blancas, ¿no? No se puede despistar mucho, ¿no? Entonces G6 sería la jugada correcta. Sí. Sí, es lo más ordenado, ¿no? Lo más Hay que ordenado. avanzar los peones, pero con la ayuda del rey, ¿no? Sí. Normalmente, el rey blanco se quedará por esta zona. Se queda en esa zona. Lo dejo aquí, por ejemplo. Imagínate que te dejo jugar varias veces. El proceso para avanzar estos dos peones, que creo que es muy didáctico decirlo, es el siguiente. Jugar rey G7, luego rey H6, hasta aquí normal, ¿no? Porque el rey arropa sus peones desde detrás. Luego juegas, como el peón de G está clavado, es lógico avanzar primero el de H. Luego el rey recibe una casilla extra, que es H5. Luego el de G ya puede avanzar, ya no hay clavadas ni nada. Luego el de H puede El de avanzar. H avanza. Sí, bueno, si el rey estuviera aquí y no nos deja avanzar el de H, usamos la torre. Usamos de la ayuda. torre como ayuda. Exacto. Luego, siguiente paso, avanza el de H, rey se va y avanza el rey.
¿vale? Y esta es la manera de progresar. El Siempre, método para ir progresando. luego ya puede venir el peón de G y estamos siendo muy ordenados en el avance, ¿no? Y esta es la manera. Y G6, bueno, pues es el primer paso, ¿no? La primera piedra en el camino de todo este proceso para avanzar, ¿no? Estaba aquí toda. ¿Vale? Mucho más técnicamente hablando mejor que G6, que G5, que nuestro rey quedaría. Que quedaría cortado. G6. Vale. Bueno, me espero, ¿no? Rey F2, rey G7. Y aquí resulta que si con blancas me quedo a la espera y te dejo hacer todo este proceso que hemos descrito ahora de rey H6, H4, rey H5, etcétera, perderé, ¿no? Entonces, pequeño descubrimiento que he hecho. Las blancas pueden acertar este final cuando casi siempre se pierden estos finales. Por el peón D es relativamente inofensivo y estos dos pasados van solo, ¿no? Manera, jaque, rey B7. Seguimos con el plan, ¿no? Sí, rey H6, A7, para tenerlo lo más avanzado posible, que luego veremos por qué es importante. Y H4, ¿no? Siguiendo con nuestro plan. Bueno, espera, me acabo de equivocar, ¿no? Porque ahora... Ah, no, está bien, H4, sí. No, es que estaba pensando, uno de los trucos típicos es esta jugada. Es esta, sí. Desviación, ¿no? Si se come la torre, corona, y si no, me como el peón de H4, ¿no? Si la torre come y el blanco come, esto sabemos que es tablas. Pero no es verdad porque hay este jaque primero. Claro. Rey Quito 9 la torre, y rey H5. ¿No? Y seguimos nuestro proceso y aquí no ha pasado nada. El peón de A sigue atacado, tendría que volver. Correcto. Siendo ordenados como hemos descrito, pero estos peones van a terminar coronando. Por lo tanto, por un momento me ha asustado, pero no, está todo bien. El blanco acaba de hacer A7. Bueno, mis análisis son torre A3, que bueno, nunca está de más cortar al rey del otro, como solo puede esperar, rey G2, H4, siguiendo nuestro proceso. Bueno, espera, por ejemplo, rey H5, sigue esperando, G5, y justo en esta posición, que parece que el negro lo está haciendo todo bien y va a ganar, jugando esta, llego a una posición que la valoro como extraordinaria. Por eso la explico en este vídeo, ¿no? Resulta que aquí el blanco no pierde, contra todas las apariencias, ¿no? Dirías que va a perder seguro, pero no. Y es muy importante esta jugada para que H3 no venga con jaque. Resulta que ahora el negro no tiene progreso. ¿Por qué? Bueno, si avanza este, se pone a tiro de... A tiro de jaques laterales, ¿no? Jaque, vamos a hacer la prueba. Jaque. Llega un momento que te separaré de tus peones porque para evitar los jaques tendrás que acercarte a mi torre. Por ejemplo, aquí parece súper lógico. Y ahora que ya se me están acabando los jaques, ¿no? Porque ahora te toco los peones lateralmente, tienes el rey demasiado lejos de ellos y vas a perder uno, ¿no? Por ejemplo, G3, ¿no? Me pongo... Y con la torre te ataco de H4, que si te cae son tablas. Y estás distraído con el peón de A. Con el peón de A no puedo hacer, claro. ¿Vale? Digamos que G4 sería un avance desordenado y es lógico que a base de estos jaques te hagan. Pero el avance ordenado parecería H3, H3, ¿no? la más lógica, Tal ¿no? como hemos estado describiendo hasta ahora. Porque si el blanco da jaque, parece buena, el negro gana con rey G4. Este jaque sería un error, rey G4. Seguido de jaque inevitable, enviando el rey para abajo, y los peones siguen subiendo y es muy fácil realmente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo vuelvo, tú me das jaque la torre, yo tengo que ir abajo, ¿no? Para parar el peón. Ahora lo típico es jugar rey G3, que de paso amenaza a torre A1 mate, ¿no? Torre B3 jaque y rey H4. Y a torre B4 jaque. Este sería el plan. Este es el plan. Se me ocurre una... Sí. El problema puede haber alguna complicación aquí, ¿no? Bueno, ya te lo explicaré, pero sí.
favor. Esta es la posición, ¿verdad? Sí. Exacto, sí. Exacto. Y te he descrito que esta no es defensa, Esa no. pero hay una que sí. Esta jugada parece muy interesante, porque si logro bloquear con mi rey el paso, ¿no? del peón, estoy pensando cómo ganaría eso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, vemos que no puede capturar, ¿verdad? Entonces la jugada más lógica sería esta, jaque, ¿no? Sí, si captura corona o dama, Y ahora se me ocurriría esta jugada, ¿no? claro. Sí, sí. Esta sería un error, ¿no? Bueno, creo que seguiría con el mismo... Rey H4. Rey Peón está H4, parado peón parado. y está ganado, ¿No? ¿verdad? Garantizado. Pero esta son tablas. Mm. Porque ahora quiero eliminar el peón de H, ¿no? Ujú. Si lo elimino a cambio del de A son tablas, esto ya lo sabemos. Y si H2, que parece la única para que sobreviva, ¿no? Dama. Y por eso era importante que estuviera en séptima, ¿no? Claro. Te la tienes que comer, no puedes comer más. Y me lo como, y tablas. Y tablas. Final conocido, ¿no? No hay trucos por parte del negro, ¿no? Está aquí, ¿no? Sí, estaría así, cuando corono. Claro, si pudieras, no sé, se me ocurre coronar caballo y luego comerte la dama, pero claro, coronar caballo sería jaque, ¿no? Claro. Pero no, la La dama controla la corona. Se comería ese caballo, ¿no? Muy interesante, ¿no? O sea, Entonces, sí, en esta posición. Sí, vamos a volver a la posición para fijarla Sí. en nuestra cabeza porque no es tan difícil llegar a esta posición. Estamos así. Y esta posición le toca al negro, pero no puede ganar, ¿no? No hay manera de ganar. Hemos mirado, bueno, avanzar desordenadamente, ya por lógica ya no es la manera, pero hemos visto que los jaques son muy molestos. Avanzar ordenadamente, que sería esta. Sí. Parece ser que esa jugada es muy fuerte, ¿no? Tácticamente el blanco, claro, consigue hacer rey G3 contra torre A2 y luego cae el peón de H de las negras. Y la otra opción, ¿qué nos quedaría? Y nos Pasar queda el una rey. opción que es pasar el rey, sí. Por ejemplo, rey G4, ¿no? Sí. Pero tácticamente otra vez, después de jaque, Claro, no tienes donde esconderte excepto en H3. sí. Pero vemos que Entonces hay jaque, jaque y nos obligaríamos a... torre por y dama. Y tenemos la posibilidad. Y aún tenemos suerte que este final son tablas. Sí. aún no perdemos, pero... No perdemos, ¿no? Pero... ¿Por qué explicaríamos que es tablas? Ya por curiosidad. Bueno, creo que se puede crear una posición de fortaleza, ¿verdad? Sí. incluso llevando la torre. Sí, y de ahí no te saca. Ahí ya no nos podrían quitar. O sea, eso sería una... Está todo defendido y el rey no puede acercarse. No puede acercarse. Sí. También podrías a base de jaques O a echar base el de rey. jaque echar el rey y luego crear una situación de fortaleza. Al final, sí, son tablas, pero bueno. El negro ya puede dar gracias, ¿no? De que a Sí, pesar de dejarse hacer este jaque, esto está así, ¿no? Dejarse hacer este jaque que no pierda ya es fuerte. Ya. Y otra vez vemos que la importancia del peón en séptima que da estos trucos. Si el peón estuviera en sexta, Ya no estaría sería totalmente perdidísimo. diferente. Sí, entonces después de jaque no hay Tendría que manera de progresar. volver atrás y yo vuelvo, ¿no? Y no habría manera de Claro, progresar. si esta no gana y esta no gana, no hay manera, ¿no?, de ganar. Pero es importante el detalle de que el rey esté en F2. Si estuviera en G2, sí que ganaría el negro, porque H3 sería jaque, rey delante y rey progresa. Y lo mismo, si el jaque lo das por aquí, el peón tapa. Y si el jaque lo das por aquí, el rey viene aquí y no hay torre por, porque torre por es jaque. Claro. Si no, coronaría, ¿eh? Y tampoco hay dama, torre por y torre por, porque después de jaque cae la torre. Correcto. O sea, el blanco carece de trucos suficientes para aprovechar el peón en séptima, porque los únicos dos trucos pierden. Y el negro ganaría. Pero con el rey en F2, y vuelvo a poner, a riesgo de hacerme pesado, la misma posición por tercera o cuarta vez, Sí. esta posición son tablas, es una fortaleza. No hay manera de progresar en esta posición, ¿verdad? Claro. Si le tocara al blanco, perdería un tiempo. Si le toca al Muy blanco- interesante porque este tipo de finales uno piensa, bueno, gano fácil, ¿no? Yo lo pensaría, o lo hubiera Sí, pensado sí, si yo no hubiera también. descubierto esto. O sea, que no es tan simple. Y que la casilla mejor del rey sea F2 y no esta, por ejemplo, o esta, no es tan evidente, ¿no? Pero
Entonces, la clave muy importante es lograr avanzar nuestro peón primero hacia lo máximo que podamos, en este caso hasta la séptima fila, ¿verdad? Y luego prestar atención a la posición del rey, ¿no? No ponerte a tiro de este jaque. No poner al tiro de jaque, sino rey F2. Relativamente cerca, pero que no sea... Esperando crear la debilidad de la casilla para ir a... Claro, tener esta disponible, que la usas gracias a la táctica. Gracias a una táctica, una jugada táctica, ¿no? Como es de desviación, torre B3, ¿no? Claro. Bueno, podríamos añadir, que esto no lo he dicho antes, que si ahora el negro hiciera H2, sí, el blanco comería. Claro. Y aunque coronas, yo también corono. Las blancas están coronando igualmente, ¿verdad? Lo hacemos. Pero el blanco corona. Corona y estaría directamente... Sí, ahí ya sería... final. Creo que ganado, porque ganado para los jaques del negro se van a acabar. Sí. Tarde o temprano se acaban y estarían perdidos, ¿no? Sí. Final curioso, ¿vale? Muy interesante, muy interesante. Yo lo he descubierto hace poco, no te pienses que lo sabía ya. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.